Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Y para hablar precisamente sobre la situación de las mujeres para que lo comprendamos, está en la línea y le agradezco muchísimo a Guadalupe Ramos Ponce. Ella es del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Es una red internacional de organizaciones y activistas de mujeres. ¿Cómo está, Guadalupe? Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Muchísimas gracias, Guadalupe. Pues llegamos a este 8 de marzo, lamentablemente como lo llegamos hace un año, hace 2 años y hace 3 años en México. Y quizá desde hace décadas tenemos esta violencia contra las mujeres que hasta el momento no existen políticas efectivas y también no existe una atención, no solamente del gobierno mexicano. Me parece que Latinoamérica tiene padeciendo esta afectación hacia las mujeres desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, así es. Mira, a mí me gustaría no centrar la atención solamente en el tema de violencia, ¿no? Porque si no repetimos pues esta situación de mirar a las mujeres solamente en ese ámbito, en el ámbito de víctima, en el ámbito así de pobrecita, no la vamos a cuidar. Hoy yo he escuchado muchos discursos en ese sentido: vamos a cuidarlas, vamos a resguardarlas, vamos a emitir órdenes de protección para que no vivan una serie de cuestiones, no medidas que anuncian desde las instituciones, siempre con una mirada así asistencialista, de cuidado, de atención, de resguardo, mirar a las mujeres como objeto de tutela y de cuidado. Y yo creo que ese día especialmente nos llama a la reflexión, a una reflexión mucho más profunda, ¿no? Respecto de la condición de ser mujer, no para felicitarlas, eso también lo quiero recalcar, no se felicita la condición de ser mujeres y mucho menos en las condiciones en las que nos encontramos, ¿no? Ser mujer en esta época, en este mundo, ¿no? No solamente en México, en Latinoamérica, en el mundo en general, ser mujer implica ser pobre, ser discriminada, ser excluida, estar fuera de las políticas públicas, estar fuera también del ejercicio de gobierno, de ser quienes tomen las decisiones importantes, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en este día especialmente el llamado es a no despolitizarlo, es el primer llamado que yo haría, no despolitizar el día con mensajitos de felicitación y de regalar florecitas y demás, porque eso es una manera es decir, no es cualquier cosa, sí es simbólico que se banalice un día como este y que se le quite el contenido político. Entonces hay que preservar ese contenido político que tiene este día y también hay que hacer la reflexión profunda de qué son las deudas pendientes, pero también el accionar a que se transformen, a que se cambien, que esas condiciones sean distintas. Tú lo decías hace un momento, esto es lo mismo que hace un año, hace 2 años. No, yo creo que ni siquiera lo mismo, es peor todavía. Se agudizan las desigualdades. Esta pandemia vino a mostrarnos así de manera descarnada el tema de las desigualdades en las que vivimos las mujeres, las triples cargas de trabajo en el tema de cuidados y de atención de las hijas, de los hijos, de los adultos mayores, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que reflexionar y mucho que accionar también en torno a un día como este. Sí, desde el principio no tenemos equidad en el acceso al desarrollo, igual entre hombres y mujeres. Increíble que todavía tengamos costumbres del siglo XIX donde las mujeres son bloqueadas, por ejemplo, para acceder a un buen trabajo, para tener un buen salario, para tan solo compartir las actividades de casa, ¿no? Todavía tenemos mucho machismo y esto provoca, pues quizá lo más alarmante, que es la violencia, pero tiene mucha razón Guadalupe, no solamente centrarnos en ese caso pues trágico, sino también en que día a día, minuto a minuto, las mujeres no tienen el mismo desarrollo que los hombres y eso nos habla de una sociedad que no está creciendo a la par, ¿no? Sí, totalmente, es esa gran deuda pendiente que se tiene para con las mujeres. Nosotras apenas hace muy poquitos años, hace muy poquito tiempo, es que se nos considera ciudadana, ¿no? Ese tema del voto tiene que ver con el tema de ciudadanía, no solamente es votar y ser votada, sino que se nos considerara titulares de derechos y fuimos despojados de esa posibilidad de construir el Estado, de construir y de fortalecer la democracia, de fortalecer al ejercicio de gobierno, etcétera. Apenas en México, por ejemplo, tenemos un poco más de 70 años que somos consideradas ciudadanas, no titulares de esos derechos,
nuestras abuelas, bisabuelas no tuvieron esa posibilidad y todavía tenemos muchos resabios, o sea, sí se nos considera ahora ciudadanas, pero con una ciudadanía limitada, cuando no podemos tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, por ejemplo, en el tema de la interrupción legal del embarazo, solamente algunos estados tienen posibilidad estas mujeres, entonces en el país en realidad vemos ciudadanas de primera y ciudadanas de segunda, y en lugares que hay ciudadanas de tercera, ¿no? Esa desigualdad incluso entre las propias mujeres. No podemos mirarnos de manera igual todas las mujeres en el país cuando las mujeres indígenas, las mujeres rurales, las mujeres lesbianas, las mujeres con algún tipo de discapacidad, las mujeres negras, ¿no? Que han estado tan invisibilizadas en la historia de nuestro país y que todas estas mujeres en distintas proporciones han vivido exclusiones, discriminaciones mucho más que otras mujeres urbanas, clase media, blancas, de ciudad, profesionistas, etcétera, ¿no? Sí. ¿Qué experiencias hay en, pues no sé, es cómo llamarlo ahora para hacer un cambio? Porque insisto, yo cada vez que llegamos a un 8 de marzo vemos números de terror en torno a la violencia, la falta de equidad, a la contención hacia las mujeres. Bueno, vemos que hay políticas que hoy, en vez de fomentar esta manifestación para tener mejores estadios de vida, pues vemos políticas públicas que las contienen cuidando monumentos, con más interés en el cuidado de monumentos que en el cuidado de una mujer. Sí, mira, dos cuestiones que me gustaría comentar. Tú hablabas respecto de algo que me parece importante resaltar, el tema de la estigmatización que se hace a las movilizaciones y a las marchas feministas. Se anuncia incluso que va a haber violencia, que está equipando el Estado, digamos, para contener esas marchas y esas feministas violentas y demás. Y yo creo que esto tiene que ver con esos mensajes equivocados que se envían socialmente para deslegitimar una lucha social, ¿no? Hay diversas maneras y diversas formas que las mujeres y que las feministas han decidido accionar en este día y en otros cuando se moviliza, cuando se sale a la calle, y eso hay que respetar, digamos, las formas y las expresiones en que cada quien tiene para exigir los cambios sustanciales, para denunciar el dolor de esta tragedia que vivimos, una tragedia humanitaria en torno a las desapariciones, a los feminicidios, etcétera, ¿no? Y esto no solamente aquí en México, sino en el mundo, en otros lugares de América Latina. Y respecto de esta otra segunda pregunta que señalabas, en relación a qué lugares se ha avanzado, mira, no solamente en otros países, aquí mismo en México, aquí hemos avanzado también, es decir, no hay que deslegitimar todo, hemos avanzado en lo normativo, en las leyes, en la norma, ahí es donde hemos visto el mayor número de avances, ¿no? Acá tenemos leyes, incluso México es uno de los países que en América Latina tiene de las leyes más avanzadas, digamos, en reconocimientos de derechos y en legitimar las violencias contra las mujeres. También en América Latina el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene una convención que no la tienen los otros sistemas a nivel mundial, ¿no? Como la Convención de Belém do Pará, que es también la convención que sanciona las violencias. Es decir, en lo normativo hemos avanzado. Sin embargo, ya en la realidad, en lo sustancial, siguen existiendo estas diferencias enormes. Evidentemente hay países en donde se logran avances y reconocimientos importantes de los derechos de las mujeres, pero esto no significa que el patriarcado esté muerto, digamos. Aún en aquellos países avanzados, desarrollados y demás, hay un sistema machista que le da precisamente la base a estas sociedades patriarcales que nos toca vivir aquí en Chile, en la Patagonia. Es decir, el patriarcado, el machismo es un germen que está ahí, que le da sustento a un sistema capitalista, a un sistema neoliberal, y por eso es que tampoco es que ha sido sencillo ni fácil desestructurar ese sistema patriarcal, machista, misógino que existe en el mundo. Sí, el avance en la materia política, se habla mucho de la violencia de género en materia política, y hoy tenemos gobernadoras, por ejemplo, tenemos a una mujer que fue la primera secretaria de Gobernación, pero tampoco vemos ese despegar de la personalidad de la mujer en estos cargos políticos. Vemos que actualmente, por ejemplo, en el entorno político mexicano, las mujeres que llegan a altos cargos políticos siempre están supeditadas al hombre que finalmente es el presidente de la República,
y no vemos realmente el despegar de una personalidad de las mujeres. Mucho se habla quizá de que llegue la mujer a la presidencia de la República y las cosas cambian, pero no ha cambiado la cultura machista y no ha cambiado esa idea del hombre de encimarse e imponerse a toda costa, ¿no? Sí, tienes toda la razón en eso que mencionas, y no ha cambiado esa cultura más que justo con seres de decisión significa grandes formaciones, porque incluso muchas de estas mujeres, para llegar a esos espacios, pero situaciones también de extrema violencia, digamos, obstáculos, y la manera en que tienen de sostenerse también en esos espacios es ejerciendo las mismas violencias que ellas sufrieron y que ellas vivieron. Ellas reproducen también las violencias machistas, y en esa estructura patriarcal también tienen una función muy importante que reproducir, ¿no? Entonces, estas son cosas que de fondo tienen que cambiar desde lo sociocultural. Yo les digo siempre que esas violencias machistas tienen dos elementos fundamentales, que son estructurales y sistémicas. Bueno, pues de ese tamaño tienen que ser también las respuestas, ¿no? Estructurales y sistémicas. Y va a ser un poquito complicado cambiar desde la estructura y desde un sistema social, político, económico, jurídico, etcétera, de fondo, para que de manera efectiva miremos los cambios, ¿no? Sí, lamentablemente no se le ha permitido ni siquiera en la llegada de estos altos cargos públicos, pues la personalidad de las mujeres. Lo hemos visto en declaraciones de la propia Olga Sánchez Cordero diciendo, pues no me permitieron trabajar, y todavía hay mucho machismo dentro del gabinete. Así es que, pues ojalá, hay mucho todavía que reflexionar. Este día para los hombres, Guadalupe, tiene que ser de reflexión para dejar estas malas prácticas que tenemos de manera cultural, porque esto sí hay que llamarlo así. Vivimos en una cultura machista que desde los niños se les da esta idea que los hombres pueden más que las mujeres, y esto lamentablemente está afectando a nuestra sociedad. Por lo pronto, Guadalupe Ramos Ponce, del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, le agradezco muchísimo que haya platicado con la audiencia de la segunda emisión de Informativo NTR. Muchas gracias. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa.